Segundo punto, Dios no bendice la mediocridad, sino la excelencia. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nosotros tenemos la oportunidad todos los días de servir a Dios, amén. Todos los días, hacerlo como para el Señor. Cualquier cosa que haga, haz tu mejor esfuerzo en hacerlo bien. Usted sabe, hermano, mire, yo siempre lo cuento, sobre todo los que han escuchado las clases de Hombría al Máximo, ahí cuento mi testimonio. Cuando yo a la edad de 19 años empecé a trabajar en la empresa, era un tipo mediocre, no conocía al Señor y estaba capacitado por la cultura, ¿no? Y era todo lo que acá describimos de la gente mediocre, eso era yo. Llegaba con la justa, como nos daban 10 minutos de tolerancia, dentro de las 10 minutos, como para que no me voten, nada más hacía las cosas. Sacaba descanso médico también sin estar enfermo. Porque es que la cultura dice que cuando tú haces eso eres porque eres mosca. Eres vivo. Los otros son sonsos. Y como yo no quería ser sonso, pues era mosca, ¿no? Y como yo empecé a trabajar desde el último, porque yo era nuevo, un muchacho de 19 años, recién salido de la escuela técnica, entonces yo era el último en el escalafón. Entré siendo el barredor del taller, porque teníamos un taller de reparaciones de máquinas textiles. Entonces yo era el último, era el barredor, el último que tenía que barrer, servir, alcanzar las herramientas a los demás, hacer el trabajo que los demás no querían hacer, porque ya tenían su título, ¿no? Yo también tenía título, pero como era el nuevo, tenía que hacer todo. Y así estaba, gente mediocre era. Y este versículo, cuando yo me convertí más o menos un año aproximadamente después que empecé a trabajar, me convertí al Señor, y uno del primer versículo que yo escuché es justamente esto: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Hasta ese momento era bien mosca. Y como todos los cristianos, yo aplicaba la palabra de Dios en la iglesia, pero en mi trabajo no. Como todos los cristianos lo hacen. Una cosa es en la iglesia, se portan bonitos, se persignan, se arrodillan, cantan aleluya, gloria a Dios, te saludan con cortesía, ¿sí o no? ¿No? Con la sonrisa del día domingo. Y después, durante la semana, ya se olvidan del cristianismo. Y yo era así. Pero después que yo aprendí este versículo, al día siguiente estoy escondiendo la basura debajo de las máquinas para que mi jefe no lo vea, porque es más fácil el trabajo esconder la basura que recogerla. El Espíritu Santo me hace recordar este versículo: y todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no como para los hombres. Eso me trajo una revelación tremenda. Y yo me sentí tan pecador de ver un trabajo tan mediocre que le pedí perdón a Dios. Y empecé a hacer de nuevo todo el trabajo, sacando toda la basura debajo de las máquinas, y como Dios manda. Pero usted sabe que un buen trabajo requiere mayor esfuerzo, mayor tiempo. Me demoré más de la hora. Y cuando yo llego al salón para cambiarme de ropa de trabajo, ya todos mis compañeros ya estaban cambiados y habían murmurado que yo había sacado toda la basura debajo de la máquina. Y me llamaron la atención, me cuadraron. Oye, Laureano, ¿qué estás haciendo? Me dice, ¿por qué limpias así? Después el jefe va a creer que todos limpiemos igual. Claro, todos hacían lo mismo. Así me enseñaron cómo se limpia eso. Así es que yo le dije, bueno, mire, le digo, yo no sé, pero yo he aprendido en la Biblia que todo lo que haga tengo que hacerlo como para Dios y no como para los hombres. Aleluya, ya se volvió loco ya. Ya ves, ya sabía ya. Cuando se convierten ya esos cristianos se vuelven locos. Seguro que estás orando, estás ayunando y por eso te has vuelto loco. Yo le dije, pueden pensar lo que quieran, pero ¿saben qué? Yo a partir de ahora voy a hacer un trabajo de excelencia. Y ahí me dijeron que soy chupamedia, patronal y que no sé qué y tantas cosas, ¿no?
Pero yo seguí en ese mismo espíritu, sabiendo que las cosas que yo hacía, lo hacía como para Dios y no para los hombres. No lo hacía por un ascenso, no lo hacía para que me aumenten el sueldo, ni para que lo vea mi jefe, sino lo hacía para que lo vea Dios. Así es. Así es. Y justamente ocurre cuando 3, 4 meses después, un día mi jefe me llama a su oficina, me dice: Laureano, tengo que conversar contigo, me dice. Ven a mi oficina. Y cada vez que nos llaman a la oficina, generalmente no es buena noticia, ¿no? Ahí empecé a temblar. Dije, ¿ahora en qué me habré equivocado? ¿Qué habré hecho mal? ¿Qué me habrán descubierto? Así que yo me fui a la oficina del jefe y habré estado tan tenso, tan preocupado, que mi jefe me dijo: calma, Laureano, no son malas noticias, son buenas para ti, me dijo. Ya me volvió el alma al espíritu, ¿no? Gracias a Dios, dije, no son malas noticias, está bueno entonces. Y me dice: Laureano, ¿saben qué? De la gerencia me han dicho que vamos a ascender al personal, y en el lugar que tú estás vamos a ascender a uno, de los 4 que están vamos a ascender a uno, pero yo he estado preguntando a los operarios de las máquinas quién realmente se merece un ascenso, y la gran mayoría me ha dicho que tú estás haciendo un buen trabajo. La gente está contenta porque las máquinas que estás limpiando, estás haciendo un buen trabajo, y el personal está muy contento contigo. Así que me dice: Laureano, a partir del día lunes ya vas a dejar la escoba, vas a ser asistente de un maestro. Yo le dije: muchas gracias, ingeniero, le digo, pero también tengo que decirle algo. Ese trabajo que yo hago no lo he hecho por un ascenso, no lo he hecho para que me aumenten, no lo he hecho ni siquiera para usted, ni siquiera para la empresa, le digo. Ese trabajo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para Dios, porque en la Biblia dice que todo lo que yo haga tengo que hacerlo como para Dios y no como para los hombres. Él se rascó la cabeza y dice: qué interesante filosofía. Oye, ¿dónde estás yendo, Laureano? Dice: yo estoy yendo a una iglesia cristiana y ahí me están enseñando estas cosas. Qué interesante, me dice. Y entonces me dice: oye, qué interesante, me dice. Mira, justo necesitamos 2 más. ¿Tú crees que en tu iglesia haya gente que piense igual que tú? Yo le digo, sí. Entonces mira, yo quiero que traigas 2 de tu iglesia que piense igual que tú. Entonces se abrió una oportunidad. Mire, un buen testimonio abre oportunidades para otros. Porque no solamente me estaba representando yo, sino que ahora estaba representando ¿a qué? A la iglesia del Señor. Él no estaba, ni siquiera conocía mi iglesia, ni siquiera sabía que era iglesia evangélica, ni si era mormón, ni si era nada. Pero en su mente los cristianos son diferentes, ¿no? Así que yo llevé a 2 compañeros, 2 hermanos de la iglesia, 2 jóvenes más, a quien los conocía, pero antes tuve que cuadrarle bien, ¿no? Tuve que darle mi testimonio y decir lo que pensaba el jefe. Así es, para que no den mal testimonio. Porque ellos podían atraer abajo todo, ¿sí o no? Así es, entonces, y ahí se abrió oportunidad. Y empecé a ascender en el trabajo. Pero también di un buen testimonio del Señor, ¿no? Entonces miren, siempre la excelencia, Dios va a bendecirnos. Literalmente le digo que este versículo es que me sacó de la pobreza y de la miseria. El aplicar a mi vida este versículo me sacó de la miseria y de la pobreza. A partir de ahí que yo empecé, este versículo era como mi lema en mi trabajo. Empecé a ascender y ascender, 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 ascender. Pero eso tenía que, juntamente con ese testimonio, tenía que haber un respaldo. Es decir, no cambiar, seguir siendo el mismo, comprometido, responsable, puntual, seguir manteniendo el buen testimonio, el buen nombre. Es eso lo que me permitía seguir ascendiendo y seguir ascendiendo. Como yo les cuento a veces a los hombres, yo tuve que renunciar hasta 3 veces a la empresa porque no quería que renuncie. La primera vez fue cuando yo no iba a la iglesia, porque trabajamos hasta domingos. Y mi esposa se hacía cargo de la iglesia, como ahora también, ¿no? Ella predicaba y había sido como 3 meses que no iba a la iglesia. Porque yo trabajaba, nosotros en esa época teníamos el culto a las 3 de la tarde. Y yo ya llegaba cuando ya los hermanos se habían ido.
Entonces, pero ahí Dios me habló la primera vez, porque esa vez nos hicieron salir más temprano que de costumbre y yo llegué justo cuando mi esposa estaba predicando. Ya estaba predicando, llegué en pleno culto. Y en esos 3 meses había venido una hermana nueva de otra congregación y que sabía dar la bienvenida, y lo pusieron en la puerta, mi esposa le puso en la puerta, y ella cuando yo llego, como si fuera un nuevo, un curioso, ella sale, me da la bienvenida, me da la mano, bienvenido hermano, y me empezó a predicar el evangelio. No. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba hacer cambios. Ahí es donde yo me di cuenta, yo dije, yo no puedo hacer eso. Voy a tener que dejar el trabajo, pero no pienso dejar a mi Dios. Esa noche cogí una carta sin decirle a Leo siquiera, ni lo consulté a nadie. Solamente tuve una convicción en mi corazón. Cogí una carta y hice mi carta de renuncia. Y Leo nunca se llegó a enterar de eso. Al día siguiente cojo mi carta y me voy. Mi jefe entraba todavía a las 8, yo entraba a las 7 y no me había cambiado de ropa. Lo esperé en la oficina y cuando él llega me dice, Laureano, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? Bueno, le digo, no hay problema, pero solamente quiero que usted lea la carta, le digo. Abrió, lo leyó. Laureano, ¿estás renunciando? Sí, le digo, estoy renunciando. ¿Pero por qué, Laureano? ¿No estás contento con algo? ¿No te estamos pagando bien? ¿No te tratamos bien? ¿No hay oportunidades aquí? ¿Por qué renuncias? Y ahí yo le dije, bueno, miren, hace 3 meses que yo no voy a mi iglesia. Ustedes saben que yo soy cristiano. 3 meses que no voy a la iglesia. Y todo por estar aquí trabajando. Así que le dijo, yo no puedo seguir así. Yo por eso estoy renunciando. No, pero no puede ser. Debe haber otra forma de que podamos arreglar esto. Llamó al gerente de producción. El gerente de producción que me conocía también bajó. Me dice, Laureano, ¿qué pasa? He escuchado, me han dicho que te vas. ¿Por qué te vas? Y le dije lo mismo, es que ustedes me están haciendo trabajar demasiado. Ya no voy a mi iglesia 3 meses. Y si tú fueras a tu iglesia los días domingos, ¿te quedarías? Por supuesto, le digo. Ya entonces no hay problema, pues ya agarró la carta y lo rompió. Ya Laureano me dice, ¿sabes qué? Nosotros te conocemos tantos años, así que ahora tú ponte tu horario. Cuando quieres te quedas, si puedes te quedas, sales a la hora que quieras, pero no queremos que te vayas. ¿Cómo pudieron hacer eso conmigo, habiendo tanta falta de trabajo? Pero del buen testimonio. Porque encontrar gente de excelencia es difícil. Gente mediocre hay a montones, pero gente de excelencia hay muy pocos. Y eso es lo que Dios está buscando. Amén. Cristianos mediocres hay a montones, pero cristianos de excelencia es lo que Dios está buscando para usarlos. Amén. Para traer gloria y honra a su nombre. Y es eso lo que Dios quiere que hagamos.